Carlos Arguiñano, el icónico chef cuya sonrisa y carisma marcaron la historia de la televisión, siempre ha sido un referente de alegría, estabilidad y unión familiar para millones de seguidores en todo el mundo. Su figura no solo trascendía por sus habilidades culinarias, sino por los valores que transmitía con cada programa. Optimismo, amor por la vida y la importancia de la familia como pilar fundamental de la felicidad. Sin embargo, recientemente una verdad oculta durante décadas ha sacudido los cimientos de la imagen impecable que rodeaba a esta familia, revelando un pasado inesperado que nadie habría imaginado. Fue su hijo Joseba Arguiñano quien, tras años de intuiciones y sospechas, decidió dar el valiente paso de desenterrar este capítulo oculto y compartirlo con el mundo. La historia que encontró no solo lo transformó a él, sino que dejó en shock a miles de admiradores que siempre habían visto en la familia Arguiñano un ejemplo de perfección y armonía. Durante toda su vida, Carlos Arguiñano construyó una carrera inigualable, combinando su pasión por la cocina con una conexión especial con su audiencia. Cada episodio de su famoso programa no solo era una clase magistral sobre recetas, sino un espacio donde se compartían risas, consejos de vida y anécdotas que lograban tocar el corazón de quienes lo veían. Su humor, su calidez y su manera de ver el mundo lo posicionaron como una figura paternal, una especie de amigo cercano que entraba a las casas de los televidentes no solo para enseñarles a cocinar, sino para hacerles sentir que la vida era un lugar lleno de motivos para celebrar. Su mensaje era claro: la familia y los momentos compartidos eran el ingrediente principal para una existencia plena. Esta filosofía de vida lo convirtió no solo en un chef admirado, sino en un símbolo de lo que significaba tener una vida equilibrada y feliz. Su éxito profesional iba de la mano con una vida personal aparentemente perfecta, rodeado de un hogar cálido, hijos que lo adoraban y un matrimonio sólido. Para Joseba, crecer bajo esta atmósfera era un privilegio que muchos envidiaban. La infancia que recordaba estaba llena de momentos mágicos. Los aromas reconfortantes de los guisos preparados por su padre, las risas que resonaban en el hogar y la cercanía con cada miembro de la familia. Desde fuera, todo parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, mientras iba creciendo, Joseba comenzó a sentir una inquietud que no podía ignorar. Había algo que no encajaba, una sensación de vacío que lo acompañaba incluso en los momentos más felices. Aunque no podía señalar exactamente qué era, esa sensación de que algo importante estaba siendo ocultado lo persiguió durante años. A pesar de las sonrisas y el ambiente armonioso que siempre lo rodeó, Joseba empezó a notar pequeños indicios de que su familia no era tan perfecta como el mundo creía. El punto de inflexión llegó durante la pandemia, un periodo en el que muchas familias aprovecharon para reencontrarse, limpiar espacios olvidados y reorganizar sus hogares. Mientras ayudaba a su madre a ordenar el desván de la casa familiar, un lugar lleno de cajas que contenían recuerdos de épocas pasadas, Joseba encontró una que, a simple vista, parecía insignificante. Era una caja polvorienta, olvidada entre un sinfín de objetos. Sin embargo, al abrirla, descubrió un contenido que cambiaría su vida para siempre. Dentro había cartas cuidadosamente dobladas, fotografías antiguas y documentos que hablaban de un pasado que nunca había imaginado. Cada pieza que sacaba de la caja era como un ladrillo que derribaba los muros de la imagen que tenía de su padre. Con cada carta que leía y cada fotografía que examinaba, Joseba comenzó a desentrañar una historia completamente desconocida. Las cartas narraban una relación entre su padre, Carlos, y una mujer llamada Laura, mucho antes de que formara la familia que él conocía. De esa relación había nacido un hijo, Javier, del que nadie le había hablado jamás. Para Joseba, esta revelación fue devastadora. Durante toda su vida había visto a su padre como un hombre íntegro, honesto y dedicado a su familia, pero ahora descubría que detrás de esa imagen había un capítulo oculto lleno de secretos y decisiones dolorosas. Según los documentos que encontró, Carlos había enfrentado grandes dificultades económicas y emocionales en su juventud. En ese contexto, decidió alejarse de Laura y de su hijo Javier creyendo que era lo mejor para ellos. En su mente, pensaba que su presencia solo complicaría sus vidas y que mantenerse al margen era el acto más responsable que podía hacer. Sin embargo, esta decisión, aunque tomada con buenas intenciones, dejó una profunda marca en su vida. A lo largo de los años, el arrepentimiento por haber abandonado a su primer hijo se convirtió en una sombra que lo acompañó constantemente, pero que nunca se atrevió a confesar. Para Carlos, este era un peso que debía cargar en silencio, un sacrificio que pensó que nunca saldría a la luz. Mientras seguía buceando los documentos que había encontrado en aquella polvorienta caja del desván, Joseba sentía como una marea de emociones lo arrastraba sin compasión. Era como si cada palabra escrita en esas cartas y cada imagen plasmada en aquellas fotografías olvidadas estuvieran arrancando las capas más profundas de su percepción sobre la vida que creía conocer. Por un lado, sentía un torrente de empatía hacia su padre, Carlos Arguiñano, aquel hombre que había tenido que enfrentar una encrucijada abrumadora en un momento de juventud, inmadurez y precariedad emocional.
Las cartas hablaban de decisiones tomadas con la mejor intención, decisiones impulsadas por la desesperación y el amor, aunque desde una óptica que ahora parecía dolorosamente errada. Podía imaginarse a su padre, un joven que intentaba encontrar su camino en un mundo lleno de incertidumbre, enfrentándose a un dilema que ningún manual de vida podía resolver: quedarse y complicar aún más la vida de Laura y su hijo Javier, o marcharse para permitirles una oportunidad de estabilidad que él no se sentía capaz de ofrecer. Sin embargo, por más que intentara ponerse en los zapatos de su padre y comprender sus motivaciones, no podía evitar sentir un profundo vacío en su pecho, una sensación de traición que le era imposible ignorar. Durante toda su vida, había crecido con la imagen de un hogar perfecto, un refugio de honestidad, unión y valores inquebrantables. Aquella percepción había sido un pilar fundamental en su identidad, en su forma de relacionarse con los demás y en cómo veía el mundo. Ahora, descubrir que esa imagen era solo una fachada parcial, que detrás de los muros de su hogar existía una historia oculta y llena de dolor, lo dejaba emocionalmente devastado. Se preguntaba cómo su padre había podido guardar un secreto tan significativo durante tantos años. ¿Cuántas veces, en las charlas familiares, en las risas compartidas alrededor de la mesa o en los momentos más íntimos, había tenido que reprimir ese peso? ¿Cuánto esfuerzo le había costado mantener esa parte de su vida enterrada, incluso cuando parecía que todo estaba en calma? Cada línea que leía en aquellas cartas era como un eco del pasado, una ventana a los pensamientos más profundos de su padre. Carlos hablaba con franqueza y dolor de las noches en las que, a pesar de la alegría que mostraba al mundo, se encontraba atrapado en recuerdos que no podía borrar. Esas palabras escritas años atrás transmitían una mezcla de arrepentimiento y amor reprimido que resultaban difíciles de digerir para Joseba. Era evidente que, aunque había intentado construir una nueva vida, aunque había encontrado el éxito, el reconocimiento y una familia que lo adoraba, el peso de aquella decisión lo había acompañado como una sombra constante. Las cartas revelaban que Carlos nunca había dejado de pensar en Laura ni en Javier. Había intentado seguir adelante, pero el pasado, ese pasado que había dejado atrás con la esperanza de que fuera lo mejor para todos, seguía siendo una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar. Joseba, mientras leía una y otra vez aquellos documentos, sentía que su visión de la vida se tambaleaba. Todo lo que creía saber sobre su familia y sobre él mismo parecía estar construido sobre una base que ahora reconocía como inestable. Aquella revelación no solo alteraba la percepción que tenía de su padre, sino que también lo obligaba a replantearse todo su sistema de valores, todo lo que había aprendido y defendido hasta ese momento. ¿Cómo reconciliar la imagen de un padre amoroso, dedicado y honesto con la de un joven que había tomado una decisión tan dolorosa y controvertida? Era un conflicto interno que no podía resolver de inmediato, pero también entendía que enfrentar esa verdad era el primer paso hacia algún tipo de resolución. A medida que procesaba esta montaña de emociones, Joseba tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de la de su familia. No podía guardar este secreto solo para él. La caja que había encontrado en el desván no solo contenía documentos y fotografías, también llevaba consigo una responsabilidad emocional enorme. Hablar de lo que había descubierto no era solo un acto de valentía personal, sino también una forma de liberar a su familia de un peso que había estado enterrado durante décadas. Era consciente de que esta decisión traería consigo un sinfín de consecuencias, algunas dolorosas y otras quizás liberadoras, pero sabía que no había otra manera de avanzar. La verdad, por difícil que fuera, debía salir a la luz. Sin embargo, el acto de compartir esta revelación no fue fácil. Joseba sabía que al hacerlo no solo afectaría a su familia, sino también a los miles de seguidores que durante años habían visto a Carlos Arguiñano como un modelo de perfección y estabilidad. Carlos no era solo un chef talentoso y carismático, era también un símbolo de lo que significaba la unidad familiar, la perseverancia y la alegría de vivir. Para el público, Carlos representaba algo más que un rostro en la televisión. Era una figura paternal, alguien que transmitía valores con cada receta y con cada anécdota. Ahora, Joseba se enfrentaba al desafío de mostrar una faceta más humana de su padre, una faceta que incluía errores, arrepentimientos y decisiones difíciles. Mientras reflexionaba sobre cómo abordar esta situación, Joseba comenzó a entender algo fundamental: la perfección no existe. Incluso las figuras más admiradas y queridas tienen sombras, secretos y momentos de debilidad. Enfrentar esta realidad no solo era un desafío para él y su familia, sino también una oportunidad para transmitir un mensaje más profundo al mundo. Mostrar que detrás de cada éxito, de cada sonrisa pública, hay una historia compleja llena de luces y sombras, una historia que nos recuerda que todos somos humanos, imperfectos y llenos de contradicciones. Joseba decidió compartir esta historia con el mundo no como una forma de exponer las fallas de su padre, sino como un acto de amor y reconciliación. Sabía que este sería solo el comienzo de un largo camino, un camino lleno de emociones difíciles, pero también de posibilidades de sanación.
En última instancia, para Joseba, esta revelación no era solo un desafío personal, sino también una invitación a todos a reflexionar sobre el poder del perdón, la importancia de enfrentar las verdades más dolorosas y la capacidad de reconstruir nuestras relaciones desde un lugar de comprensión y empatía. Con la carta aún en sus manos, Javier sintió como su mundo entero parecía derrumbarse en cuestión de segundos. Había convivido durante toda su vida con un silencio doloroso, un vacío que jamás fue llenado y que él había aprendido a aceptar como una constante inevitable. La ausencia de su padre era un peso que cargaba en silencio, una sombra que se proyectaba sobre cada momento importante de su vida. No importaba cuánto tiempo pasara o cuántos logros alcanzara, el vacío siempre estaba allí, acompañándolo como un recordatorio de lo que faltaba. Había aprendido a enterrarlo profundamente, convencido de que nunca obtendría las respuestas que tanto había deseado. Pero ahora, con esa carta entre sus dedos, todo aquello parecía desmoronarse. La posibilidad de enfrentar la verdad, de saber lo que realmente había sucedido, lo llenaba de un miedo paralizante. ¿Estaba preparado para escuchar? ¿Para descubrir aquello que había imaginado y temido durante tanto tiempo? El día en que decidió reunirse con Joseba fue, para Javier, uno de los más confusos de su vida. La invitación había llegado inesperadamente, y aunque al principio estuvo tentado a rechazarla, algo en su interior lo impulsó a aceptar. Tal vez era la curiosidad, o quizás el anhelo reprimido de conocer algo más sobre el hombre que lo había abandonado. Sin embargo, no podía ignorar la desconfianza que lo invadía. ¿Qué intenciones tenía este desconocido que ahora afirmaba ser su medio hermano? ¿Por qué había decidido aparecer después de tantos años? Con una mezcla de aprensión y una pizca de esperanza, Javier acudió al encuentro, llevando consigo un cúmulo de emociones que apenas podía contener. Desde el momento en que entró en la habitación donde lo esperaba Joseba, el ambiente se cargó de una tensión palpable. Javier, con su semblante siempre controlado y sus emociones cuidadosamente reprimidas, se sintió por primera vez vulnerable frente a un extraño que, al mismo tiempo, parecía tan cercano. Joseba, nervioso pero determinado, comenzó a hablar con voz temblorosa, relatando todo lo que había descubierto sobre su padre y la historia que los unía. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad, pero también de un evidente nerviosismo, como si temiera que Javier se levantara en cualquier momento y lo dejara hablando solo. Por su parte, Javier permanecía en silencio, escuchando atentamente pero sin dejar traslucir lo que sentía. Por dentro, sin embargo, un torbellino de emociones lo abrumaba. La ira hacia un padre que lo había abandonado, la curiosidad de saber más sobre esa familia que nunca conoció y el dolor de revivir recuerdos que había intentado enterrar durante años. A medida que la conversación avanzaba, Javier no pudo evitar sentirse cada vez más inquieto. Aunque una parte de él quería levantarse y marcharse, otra, más pequeña pero insistente, lo obligaba a quedarse. Las palabras de Joseba, cargadas de emoción y honestidad, empezaron a calar en él. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, las respuestas que siempre había buscado estuvieran al alcance de su mano. Sin embargo, esto no significaba que estuviera listo para perdonar. La herida seguía abierta, y el dolor era demasiado profundo como para desaparecer de un momento a otro. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Javier sentía que podía dar un paso hacia la verdad, aunque ese paso estuviera cargado de miedo y resistencia. Con el tiempo, y tras varias conversaciones con Joseba, Javier comenzó a abrirse lentamente. Fue un proceso largo y lleno de altibajos, pero poco a poco, las barreras que había construido alrededor de sus emociones empezaron a resquebrajarse. Fue entonces cuando Joseba, sintiendo que había logrado construir un puente inicial, le propuso algo que hasta ese momento parecía impensable: un encuentro con su padre, Carlos. Javier reaccionó con incredulidad al principio. ¿Cómo podía enfrentarse al hombre que había definido gran parte de su vida con su ausencia? Sin embargo, tras días de reflexión, aceptó. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que era necesario para cerrar ese capítulo de su vida, o al menos para intentar comprenderlo. El día del encuentro llegó envuelto en una atmósfera de incertidumbre y emociones contenidas. Javier, acostumbrado a mantener una fachada de calma y autocontrol, estaba visiblemente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente, y cada paso que daba hacia el lugar del encuentro lo llenaba de un miedo que no podía explicar. Por otro lado, Carlos, quien había pasado incontables noches en vela imaginando este momento, se sentía igual de vulnerable. Había ensayado miles de veces lo que quería decir, pero ahora que el momento había llegado, todas esas palabras parecían insuficientes. Cada paso que daba hacia el lugar del encuentro le recordaba los años de arrepentimiento y culpa que había cargado en silencio. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el silencio que los rodeaba parecía más poderoso que cualquier palabra que pudieran pronunciar. El aire se sentía denso, casi palpable, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar.
Era un silencio incómodo, sí, pero también necesario, como si en ese vacío se condensaran los años de distancia, de preguntas sin respuesta y de emociones reprimidas. Javier y Carlos se miraron por primera vez en décadas, como si intentaran reconocerse a través de los años, a través de los cambios, las heridas y los secretos que habían marcado sus vidas. Carlos fue el primero en ceder ante la marea de sentimientos que lo desbordaban. No podía evitarlo. La imagen de su hijo, ya un hombre, lo golpeó como una verdad irrefutable. El tiempo no había esperado por él. Todo lo que había perdido, todo lo que había dejado atrás por cobardía o incapacidad de enfrentar sus propios demonios, estaba ahora allí, frente a él, mirándolo con una mezcla de incredulidad, resentimiento y algo más que Carlos no supo interpretar de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. Por mucho que lo hubiera intentado, no pudo contenerlas. El nudo en su garganta crecía con cada segundo que pasaba, y sus manos temblaban levemente mientras las mantenía unidas frente a él, como si buscara un apoyo que no encontraba. Había ensayado este momento cientos de veces en su cabeza, repasando las palabras exactas que diría, el tono perfecto que usaría. Pero ahora que estaba allí, todas esas frases cuidadosamente planeadas se desmoronaron, incapaces de sostener el peso de la realidad. Finalmente, respiró hondo, intentando recuperar algo de compostura, y habló con una voz quebrada y llena de emoción. «Lo siento, hijo». Fueron 3 palabras simples, pero su carga emocional era tan intensa que parecía llenar la habitación. Cada una de esas palabras llevaba consigo un pedazo del arrepentimiento, la culpa y el amor reprimido que Carlos había acumulado durante años. No había excusas en su tono, ni justificaciones. Solo sinceridad pura, casi brutal, que se manifestaba en su mirada y en el temblor de su voz. Hizo una pausa antes de continuar, como si temiera que sus propias palabras pudieran romper lo frágil de ese momento. Sé que no hay nada que pueda decir para justificar lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice. Sé que mi ausencia te marcó, y que mis errores te han causado más dolor del que puedo imaginar. No estoy aquí para pedirte que me perdones, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que siempre has estado en mi corazón, incluso cuando yo mismo no sabía cómo enfrentarme a lo que había hecho. Siempre pensé en ti, hijo, aunque no estuviera ahí. Mientras Carlos hablaba, su mirada buscaba la de Javier, desesperada por encontrar algún indicio de comprensión, de aceptación, aunque fuera mínimo. Pero Javier permanecía inmóvil, casi estoico, con el rostro inexpresivo. No decía nada, y eso, en cierto modo, era aún más difícil de soportar para Carlos que si hubiera gritado o llorado. En el interior de Javier, sin embargo, se libraba una tormenta. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Había imaginado este momento tantas veces, en tantas versiones diferentes, que ahora que estaba ocurriendo no sabía cómo reaccionar. Durante años, había alimentado una mezcla de ira, tristeza y resentimiento hacia su padre, una emoción que lo había acompañado como una sombra constante en su vida. Pero ahora, al verlo frente a él, tan vulnerable y lleno de arrepentimiento, algo en su interior comenzó a tambalearse. Por un lado, sentía el impulso de gritarle, de recriminarle todo lo que había perdido por su ausencia. Quería hablarle de los cumpleaños en los que había esperado inútilmente una llamada, de las veces que había buscado su rostro en el público durante sus presentaciones escolares, de los momentos en los que había necesitado una figura paterna para guiarlo y no había encontrado a nadie. Quería decirle cuánto lo había odiado por no estar allí, por abandonarlo. Pero, al mismo tiempo, había otra parte de él, más pequeña, más silenciosa, que no podía ignorar la sinceridad en las palabras de su padre. El silencio que siguió fue largo y tenso. Ninguno de los dos sabía qué decir, cómo llenar ese espacio que parecía agrandarse con cada segundo que pasaba. Carlos, sintiéndose más expuesto de lo que nunca había estado en su vida, bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de la incertidumbre. Por un momento, pensó que había sido un error, que nunca debió haber venido, que era demasiado tarde para intentar reparar lo irreparable. Pero entonces, Javier respiró profundamente y habló por primera vez. Su voz era baja, casi un susurro, pero estaba cargada de una emoción contenida que lo hacía sonar más fuerte de lo que realmente era. «No sé qué esperas que diga», comenzó, sin mirar a su padre directamente. «Durante años, pensé en este momento. Me imaginé lo que diría, lo que haría. Y ahora que estás aquí, no sé si tengo algo que decirte». Carlos levantó la vista, aferrándose a cada palabra de su hijo como si fueran un salvavidas en medio de un océano de incertidumbre. «No espero que digas nada, Javier. Solo quería que supieras que estoy aquí, que lo siento, y que, si estás dispuesto, quiero intentar recuperar algo de lo que perdimos». Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Javier. ¿Estaba dispuesto a intentarlo? No estaba seguro.
Una parte de él quería cerrar esa puerta para siempre, pero otra, más pequeña pero persistente, le decía que quizá merecía la pena intentarlo. A medida que pasaron los minutos, el ambiente comenzó a relajarse, aunque solo un poco. Era como si ambos se hubieran acostumbrado a la incomodidad del momento, a esa tensión que flotaba en el aire como un hilo invisible que los mantenía conectados pero separados al mismo tiempo. Las palabras que habían dicho seguían resonando en sus mentes, cada una cargada de significados que apenas comenzaban a comprender. La tensión no desapareció por completo, pero algo nuevo surgió entre ellos. Una pequeña chispa de posibilidad, una tenue luz de esperanza que ambos temían reconocer por miedo a que se extinguiera demasiado pronto. Ese día no resolvieron todo. No podía ser así, y en el fondo lo sabían. Había demasiadas heridas abiertas, demasiados años de silencio y distancia, demasiado dolor acumulado que no podía desvanecerse con un par de palabras. Pero lo que sí lograron fue algo esencial: dar el primer paso. A veces, ese pequeño avance, aunque frágil, era lo único necesario para iniciar el proceso de sanación. Después de despedirse, cada uno volvió a sus respectivas vidas con el corazón más ligero, pero también lleno de preguntas. Para Carlos, había un profundo alivio al haber enfrentado finalmente su mayor miedo: mirar a su hijo a los ojos y admitir su culpa. Pero ese alivio venía acompañado de una ansiedad constante, un temor a que cualquier error, cualquier palabra mal dicha, pudiera echar por tierra lo que apenas comenzaba a construirse. Para Javier, el encuentro lo dejó exhausto, como si hubiera corrido un maratón emocional. A pesar de su resistencia inicial, no podía ignorar que algo dentro de él había cambiado. La figura de su padre, que durante años había sido un símbolo de ausencia y decepción, ahora se mostraba más humana, más cercana, aunque no menos compleja. En las semanas siguientes, comenzaron a verse con mayor regularidad. Al principio, los encuentros eran tensos y llenos de cautela, como si ambos caminaran sobre una cuerda floja, tratando de encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente. Las primeras conversaciones giraron en torno a temas superficiales: el clima, el trabajo, noticias recientes. Pero incluso en esos intercambios triviales, había una intención clara de querer conocerse, de llenar los vacíos que el tiempo había dejado. Sin embargo, no todo fue fácil. Las emociones reprimidas no tardaron en salir a la superficie, especialmente para Javier. En más de una ocasión, las conversaciones se tornaron intensas, cargadas de reproches y lágrimas. Javier no dudaba en expresar su dolor, en recordar a Carlos los momentos cruciales en los que había sentido su ausencia como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Habló de los cumpleaños en los que esperó una llamada que nunca llegó, de las veces en que necesitó un consejo o una palabra de aliento y encontró silencio en su lugar. Carlos, aunque dolido por esas palabras, las aceptaba con humildad. Sabía que era un paso necesario, que Javier necesitaba sacar todo ese dolor antes de poder siquiera pensar en perdonar. No intentó justificarse ni defenderse, simplemente escuchó, asintió y pidió perdón, una y otra vez, con una paciencia que solo podía venir de alguien que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar sus errores. Pero no todo fue oscuridad. En medio de esos momentos difíciles, también comenzaron a surgir pequeños destellos de conexión, momentos en los que el pasado quedaba momentáneamente en pausa y podían disfrutar del presente. Una tarde, decidieron salir a caminar juntos por un parque cercano. Fue una experiencia sencilla, pero significativa. Mientras caminaban, Javier compartió anécdotas de su vida, historias que Carlos escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un regalo. Por primera vez en mucho tiempo, se rieron juntos, y esa risa, aunque breve, se sintió como un bálsamo para ambos. A medida que los encuentros se hacían más frecuentes, comenzaron a construir nuevas memorias, pequeñas piezas de un puente que conectaba lo que habían perdido con lo que aún podían tener.